Hola, pues bienvenidos nuevamente aquí a Secretos en Voz Baja. Gracias, Anaí, por estar nuevamente con nosotros. Es un gusto y bueno, pues tenemos temas interesantes el día de hoy. Bueno, pues podríamos empezar porque tú nos comentes, ¿no? Algo sobre, yo creo que sería bueno abordar lo que a mucha gente le interesa, ¿no? El separar un poquito, poder diferenciar entre lo que es el deseo, la excitación, el placer sexual, lo que es la energía, lo que es la conexión. Platícanos, Anaís. Ok. Bueno, obviamente son muchos conceptos y muchos temas que cuando hablamos de sexualidad los tendemos como a mezclar. Y eso siempre me he preguntado por qué, ¿no? ¿Por qué mezclamos y por qué vamos creando ideas o creencias que van cerrándonos y en lugar de expandirnos, limitarnos, ¿no? Hay por ejemplo, una diferencia muy grande entre deseo y excitación, ¿no? Normalmente a veces pensamos que todo lo que deseamos hay que satisfacerlo, por ejemplo, ¿no? O que el deseo está como de cierta manera cargado de esta parte mmm, como de lujuria o algo negativo, ¿no? Y entonces son palabras que vamos poniendo en nuestras relaciones o en nuestros encuentros o sobre todo en el tema de la sexualidad que nos va como asustando. Y el tantra algo padrísimo que maneja y que observa es que el deseo es algo que está todo el tiempo, porque es algo que nos mueve. Una persona sin deseos, ¿no? Pues obviamente no está viviendo, no está queriendo crear, moverse, dirigir, vivir la experiencia, sentir, buscar como la vida misma, ¿no? Pero muchas veces lo asociamos, el deseo, y no sé si te ha pasado o has escuchado, pues asociarlo con algo negativo. Y el Tantra no lo ve como algo negativo, al contrario, no es algo malo, no es algo que haya que deshacernos del deseo y que haya que trascender el deseo porque entonces nos estorba, al contrario, es algo natural porque es un movimiento, un impulso de la energía, el Tantra lo llama kama, al deseo, al impulso, y es una energía que está en movimiento, una energía sexual, ya lo platicamos en los episodios anteriores acerca de qué es la energía sexual, o más bien porque porque es más bien la energía vital la que se está moviendo, y entonces ese impulso, ese deseo, esas ganas de mover la energía, pues están ahí en ti, en mí, en todas las personas. Pero a veces solo se asocia en la parte sexual con excitación. Y la excitación es algo que a veces es automático o ya está, pues que se activa, ¿no? Es una reacción que se activa muchas veces por ya los estímulos que incluso están creados para generar ese impulso rápido, repentino, ¿no? Y de satisfácelo ya, ¿no? Mira, aquí está. Entonces, hay que entender esta diferencia porque el deseo puede ser muy profundo y el deseo puede estar tan desde dentro a una conexión, a compartir, a, que no necesariamente tiene que haber excitación si hay deseo, a veces se confunde. Por ejemplo, no sé, es que no me desea porque ya no se excita, ¿no? Y eso no, si lo separamos puede haber un deseo de compartir, de estar con esa persona y no tienen, y a veces el cuerpo está desconectado por cansancio, por estrés, porque, ¿no? Preocupación, totalmente. Y no necesariamente está asociado al deseo. Es que el deseo, si me deseas, entonces yo valgo. También está asociado, por ejemplo, con el tema de la validación. Si hay un deseo, entonces soy valiosa o hay una validación y entonces te gusto y digo, está dirigido hacia hombres y a mujeres, ¿no? En la relación. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Cuando el Tantra habla de deseo, te habla de observar, de ser consciente de cómo se está moviendo tu energía. ¿Qué es lo que quiere hacer tu energía? ¿Hacia dónde la quieres dirigir? ¿Hacia una conexión, hacia un encuentro, hacia una experiencia? Entonces, eso es fundamental de entender, ¿no? Y dejar de pensar en tantas
cosas que asociamos que nos van pues cerrando a la misma experiencia, ¿no? Claro, ahorita, bueno, nos podríamos ir metiendo todo el tema de cómo estamos súper estimulados de muchas maneras, pero antes de ello, me gustaría un poquito hablar sobre todos los beneficios que tenemos al nosotros tener una mayor conciencia de nuestra energía, ¿no? Como la creatividad, como el hecho de lograr objetivos, tener simplemente una energía vital, ¿no? Creo que eso es importante destacarlo porque muchas veces pensamos, o la gran mayoría de las personas tenemos la idea de que pues, el acto sexual es el acto sexual y ahí acaba, ¿no? Pero todos los beneficios que tenemos cuando tenemos ya una conciencia del poder de la energía. Mira, ni siquiera quiero tocarlo como un punto esotérico. Realmente todo el tiempo, y creo que ya está más escuchado y reconocido el tema de la energía, que somos energía y que todo es energía. Entonces, cuando le damos conciencia a esa energía, cuando observamos primero, asumimos esta realidad, esta percepción de hay energía en movimiento todo el tiempo, yo soy energía, tú eres energía, hay energía entre nosotros, o sea, todo el tiempo hay energía en movimiento, entonces le puedo prestar atención a cómo se mueve esa energía. Cuando, no sé, en la parte sexual, cuando solo pensamos en que es un encuentro, como dices, de un espacio, un rato, y ya, y se acabó, y hay una descarga, a veces incluso la energía se descarga y ya, pues muchas veces no observamos cómo todos los encuentros o nos nutren o nos conectan o simplemente son descarga. Cuando traemos conciencia a la energía, sabemos entonces cómo manejarla, cómo beneficiarnos, aprovechar. Sí, es que cuando reconoces que eres energía, cuando reconoces que necesitas despertar, mover esa energía, entonces es como si retomaras tu poder. Eso es algo principal, ¿no? Entender que es retomar tu poder. Pensamos que tener energía simplemente está asociado con estoy cansado o tengo ganas de hacer cosas. Y no se queda ahí, porque yo puedo estar despierto haciendo mi trabajo y pensando, pues tengo energía porque me levanté, pero realmente no estoy teniendo una energía dirigida para entonces nutrirme o conectarme o vivir una experiencia incluso transformadora. Entonces, los beneficios de traer conciencia, de hacernos conscientes de nuestra energía, es porque entonces empezamos a saber cómo moverla, ¿sí? Primero, cómo despertarla, cómo moverla, cómo dirigirla, cómo compartirla, cómo observar qué experiencias me van a nutrir energéticamente. Y me voy a ir después de un encuentro, no solo ok, ya estuvo rico, sino wow, tengo ganas de ahora comerme el mundo. Y no tiene que ver necesariamente con cómo fue el encuentro en cuanto a grados de placer o si estuvo más rico o menos. Simplemente es porque ahí pongo toda mi atención, intención y observo cómo se mueve mi energía y entonces la uso a mi favor. Y me voy para crear proyectos. Ahorita decías creatividad, por supuesto. Una persona que no tiene ganas de crear, como sea, que no siente este deseo de crear, entonces no tiene energía. Bueno, no está activando esta parte que al final de cuentas todos tenemos, ¿no? Desde toda la historia, ¿no? Todo lo que se ha logrado hasta este momento ha sido pues a través de la creatividad de todas las personas en todo momento, ¿no? Pero efectivamente podemos observar personas que ya esta parte la tienen como apagada, ¿no? No tienen mayor deseo de vivir o simplemente pues están esperando su retiro o están esperando una vida muy relajada porque ya no quieren hacer más. Claro. Y hay veces que a lo mejor sí puedan tener una vida sexual, pero a lo mejor no
pues no activa intensamente o así es esporádica, es solamente por descargar esa necesidad, pero sí se puede ver que se apagan, ¿no? Que se van apagando, Claro. que se van desmotivando de hacer cosas. Simplemente quieren algo práctico en la vida, algo lo más básico, y va vinculado también a ello, ¿no? Entonces, que esta energía no está activa. Justamente es eso, y lo dices muy bien, y hago esta corrección de no es no tener energía, simplemente no está activa, no está despierta, no estoy en contacto consciente con esa energía. Y ahorita hiciste un comentario y muchas veces se tiende a pensar que una sexualidad activa va a hacer que yo tenga esa energía. Y no, a veces puedo tener una sexualidad activa, pero que se vuelve un hábito, se vuelve a veces un deber ser, se vuelve un momento de placer, y que es positivo, claro, puedo tener esos momentos de placer, pero la búsqueda de este trabajo y de practicar tantra y de entender la filosofía, la visión, y justo uno de los beneficios de ese manejo de energía es que yo la llevo a más áreas de mi vida. No solo ahí voy a tener energía. La energía, y ahí hablamos del deseo. Cuando la energía está en movimiento, cuando la energía está ahí despierta, activa, moviéndose, tengo ganas de vivir. La parte de la creatividad, no necesariamente tengo que ser un artista y saber pintar y saber hacer música para ser creativo. Puedo simplemente en cómo me he visto hoy. Quien elige, ¿no? Y cuando abrimos y de repente esto con esto y esto, aquí se puede ver mi creatividad, o en un jardín, o en poner un arreglo de flores, que no necesariamente porque yo lo estudié, simplemente es cómo estoy conviviendo y viviendo la vida. Si mi vida ya se vuelve rutinaria, en donde yo práctico, me pongo lo mismo todos los días, salgo, voy, trabajo, regreso, duermo, sí, tengo a mi pareja, veo la televisión, no es que sí, tengo una vida sexual activa, lo hacemos 2, 3 veces por semana, ajá, pero ¿y dónde está tu deseo de vivir? Y no tiene que ser tampoco muy alocado, pero se ve en el rostro, se ve en la actitud, se ven las ganas de seguir experimentando, porque la vida tiene mucho para darte, seguir conectando con tu cuerpo tiene mucho que seguir sintiendo, que seguir compartiendo. Entonces, y a veces no solo tiene que ver con la edad, podemos pensar en que se puede ir apagando la vida cuando ya hay una mayoría de edad y entonces me voy al retiro, pero yo veo cada vez más jóvenes, en verdad, en automático, que no están gozando la vida. Su única meta, y muchos, hablo no todos, pero muchos, la única meta es scrolling, redes sociales, ya me cansé, voy, trabajo, un trabajo que no me gusta, un trabajo que no me inspira, pero necesito dinero y entonces vuelvo, y entonces no hay conversaciones en pareja, ¿no? Ya es como la rutina, los hábitos, sí, tenemos relaciones, pero se convierte en descarga. Y no, wow, es que esta relación me permitió verme a mí mismo, a mí misma en este sentido, o estuvimos solo, hay una palabra en inglés, pero solo como en la caricia, no hubo descarga, pero estuvimos acariciándonos, qué maravilloso. Y el encuentro en cómo te miro, el encuentro cómo te hablo, y entonces te escribí un mensaje, poesía, no sé, hay movimiento energético. Si hay no, expansión del claro, ser. por supuesto. Entonces no solo tiene que ver con cuántas veces tengo relaciones o si tengo muchas parejas. Algo podríamos pensar, es que tengo ganas de vivir, entonces tengo muchísimas parejas y quiero, pero ¿desde dónde también? Porque no muchas parejas es que estás vivo o viva y estás creativo. No, puedes tener una y seguir teniendo esta creatividad con tu pareja, en tu vida.
y se nos va apagando porque no somos conscientes de la energía. Ok, ahora me voy a regresar a lo que mencioné hace un momento sobre los sobreestimulados que estamos socialmente. Tenemos estímulos de las redes sociales, en revistas, de todo lo que vemos, de esos cuerpos esbeltos, esas mujeres perfectas, esos hombres perfectos, idealizados, y por todos lados se ven estímulos de carácter sexual, pero ello no quiere decir precisamente que den lugar a esta actividad sexual, o sea, esta activación sexual. ¿Cómo la diferencias o cómo puedes hablar de esta diferenciación? La parte de lo que hablábamos de la visión y de sentir ese deseo de vivir, muchas veces se ve interferido por esa sobreestimulación. Cuando hay todo tan rápido y tan inmediato, mucho es visual. Una de las mayores sobreestimulaciones que tenemos es visual, que perdemos otros sentidos, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos justo viendo y esto nos está impactando y nos está dirigiendo y aunque no lo creamos y no lo veamos, dirige hacia dónde se va nuestra energía. Entonces, cuando hay una dirección que los estímulos mismos la están generando, como ya solo esto me va a excitar, ya solo esto me va a gustar, por ejemplo, un cuerpo esbelto, entonces ya solo esto, ya solo de esta manera, porque obviamente eso me está vendiendo todo el tiempo esa estimulación. Entonces empiezo a ya no abrirme, ya no experimentar a través de la misma capacidad que yo tengo, complejidad que yo tengo, por ejemplo, con mi cuerpo, ¿no? Y entonces ya estoy buscando qué me mueve, qué me genera este impulso de afuera, en lugar de percibir mi energía. Todo el tiempo nuestra energía está mandando esas señales de movimiento, de deseo, de impulsos, de hacia dónde quiere vivir. Sin embargo, con esta sobreestimulación lo que hago es como solo estar pendiente de lo que viene de afuera. Y se va condicionando mis deseos. Ya tengo muy identificado qué me gusta y entonces solo digo, y esto lo vemos en la forma en la que nos envían la publicidad, ¿sí? Entonces imagínate ese impacto que tiene en la sexualidad. Creemos que no todo es de origen, porque decías, mucho es sexual e impacta, y para mi forma de verlo, acuérdense que lo que yo comparto es también lo que veo, lo que percibo, y no es una realidad absoluta, una verdad absoluta, pero es lo que me cuentan, lo que me comparten alumnos, pacientes, clientes, ¿no? Consultantes, que van compartiendo como, es que ya no veo cosas sutiles, ya busco, por ejemplo, en las mujeres una belleza en particular, en lugar de en verdad adentrarme a un cuerpo, a conocer un cuerpo. Sí, precisamente, por ejemplo, la pornografía, todos los estímulos que pueda haber de carácter sexual, de alguna manera generan como una separación del aquí y el ahora, del mantenernos en la presencia, en la conciencia del momento, ¿no? El tema del magnetismo, ¿no? Que puede haber con la persona. Entonces, el que haya estímulos idealizados, a lo mejor porque, bueno, pues es que pensamos que vamos a tener ese nivel de placer o de excitación ideal si tenemos las características o lo practicamos de determinada manera, ¿no? Digamos, son muchas de las creencias que se tienen respecto a que ponemos esos límites, esos estándares, ¿no? Eh, si tengo un hombre con unas características físicas, un abdomen así de marcado,
o unos glúteos así, o una espalda de determinada manera, o el hombre visualiza que para tener el placer que quiere precisamente piense en que la mujer sea muy esbelta o que esté muy tonificada, que no tenga celulitis, o cosas que, bueno, pues realmente están fuera de la realidad, generan una frustración. Totalmente. ¿No? Porque no es lo que nosotros, o lo que se idealiza, ¿no? Yo creo que aquí el punto es ahora volver al tema precisamente del magnetismo, de la conexión, de realmente conectarnos con nosotros mismos y con nuestra pareja, con el momento. Totalmente. Cuando empiezas una práctica tántrica, cuando empiezas a convertirte en ese tántrica primero que observa y dice, no quiero más de lo mismo, porque más de lo mismo es, pues está confuso, está enturbiado y te aleja mucho de la verdadera conexión. Genera un vacío. Totalmente, genera un vacío profundo además, que se busca satisfacer con más intensidad y momentos intensos y más experiencias intensas, y lo comentábamos en el episodio anterior, que dejan de ser profundas y te sigues sintiendo vacío. Porque sí, hay satisfacción, pero es una satisfacción momentánea y creada por algo que no es tu misma energía. La energía busca compartirse, la energía busca conexión, la energía busca encuentros, la energía busca expansión, la energía busca calma, ¿no? También la energía busca todas estas, llenarse, nutrirse de esas experiencias que, pues sí, no que la elevan de forma porque esté turbia, sino está densa y lo que busca es, claro, compartir mucho más. Entonces, cuando la experiencia en sí está tan enviciada por esta sobreestimulación, por estos condicionamientos, por estas ideas, por esto que se vende hoy de te digo el secreto escondido para que hagas que tu pareja sienta el mejor, y ahí estamos buscando, ¿no? Y es de, espera, observa que la persona y tú mismo lo que estás buscando es un momento de presencia, de conexión, de encuentro. Que lo que estás buscando a través de ese orgasmo no es solamente la experiencia y el momento, sino es un sentirte deseado, deseada profundamente. No, porque me viste atractiva, atractivo, y entonces ahora nos deseamos y ya, check, y el siguiente. No, quiero compartir, quiero crecer contigo, quiero nutrirme de tu energía, entenderte, ser entendida. Y por supuesto, experimentar más cosas profundas de conexión. Entonces, cuando solo nos vamos a más de lo mismo y conocemos, como dices, bien, ¿no? De la pornografía, de ahora, que te enseñan a seducir, a provocar, ¿no? Siempre hacia el otro, en lugar de ser una persona erótica y magnética. Dices el magnetismo. Y el magnetismo tiene que ver en cómo me habito yo, cómo me siento yo en mi cuerpo, cómo me experimento, cómo me reconozco y conozco. Y entonces de ahí yo puedo tener erotismo. ¿Por qué? Porque lo emano simplemente en cómo yo me vivo. Si no se vuelve seducción o provocación, de nuevo, lo platicamos en performance, en yo te seduzco y te obtengo, y entonces, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Claro que en Tantra y a la energía femenina y las sacerdotisas lo aprenden. Yo lo aprendí y fue maravilloso, pero es el manejo energético, siempre hay conciencia. Sin embargo, si yo le quito la conciencia, solo te enseño aún cómo verte más sexy, cómo atraer a tu hombre. Y entonces te digo, ¿qué ponerte? El labial, pero sin sentido. Cuando unimos conciencia con estas acciones, con sentido, entonces vamos dándole profundidad a las cosas. ¿Por qué el labial?
por ejemplo, a las mujeres, y sí invitaría, ¿por qué? Porque despierta energéticamente una imagen en el espejo que dices, mis labios, y entonces conecto con mis labios, con mi voz, con mi expresión, con el gozo, el placer de saborear una fresa. Y entonces voy de forma consciente habitándome más, conectándome más conmigo. Y de esta manera creo conexiones más profundas con el otro. ¿Sí? Entonces nos salimos de esa visión occidental, esa visión que cada vez es más superficial. Yo así la percibo. Una sexualidad que está ahí, que te dice la energía está ahí para que el ser humano despierte, para que creemos de crear, para que compartamos, para que nos expandamos, para que transformemos, crezcamos, pero está muy bien manejada por la cultura, por la sociedad, el marketing, para encasillarte y llevarte a un lugar que es de inconsciencia, que es de ignorancia, e ignorancia de tu propia energía, de tu propio poder, inconsciencia de lo que percibes y lo que sientes y cómo romper patrones. Queremos cambiar, hagámonos conscientes y dueños de nuestra propia energía, nuestra energía vital, y en la sexualidad más, porque sí creo que en el occidente se usa lo sexual para vender. ¿Por qué? Porque provoca deseo. ¿Por qué? Porque provoca impulso, reacción inmediata, y estamos bien manipulados al respecto también. Claro. No, bueno, pues de esto tenemos mucho tema de qué hablar, porque al final de cuentas, bueno, lo que nosotros ahorita estamos pretendiendo es hacer mayor conciencia de todo esto. Es correcto. Socialmente crecimos en Occidente y pues bueno, crecimos con tabús, ¿no? Y no se nos enseñó más que pues a lo mejor religión y todas estas ideas preconcebidas que traemos por generaciones, que no son malas, pero simplemente la sexualidad se ha hecho a un lado, se ha relegado cuando pues es algo vital, ¿no? Es algo que tendríamos que tener mucho más cultura de ello, como el comer, como el claro, totalmente. Y bueno, para terminar los temas que estamos abordando el día de hoy, creo que es importante hablar del tema del ritual, de hacer una ritualización desde el momento en el que sabemos que vamos a estar con nuestra pareja, el que nos preparemos, ¿no? El arreglarnos, el preparar el espacio, todo esto que en lo que ya se manifiesta la intención para la intimidad, para un momento maravilloso. ¿Qué nos puedes decir? Ay, mira, a mí me encanta esta parte del tantra porque no, el tantra, la intención no es ritualizar algo para que sea bonito y adornarlo. El trabajo del ritual en el tantra, sobre todo en un encuentro, y en todos, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida, porque lo que hace el ritual, primero nos sitúa en un lugar, en un espacio, en una forma, lo que hace es que ordena. Un ritual, cuando vemos los pasos que se siguen, se ordena la energía. Entonces, cuando yo tengo ordenada la energía, puedo llevarla y concentrarla y dirigirla hacia un lugar en particular. Esa es la parte importante de hacer rituales. Existen rituales sagrados, rituales de sexualidad sagrada, porque el ritual lo que hace es eso, ordenar la energía. Te hace conectar con una energía distinta, ¿sí? Que no entre simplemente, vengo del trabajo, llegamos, te veo, perfecto, listo, ¿no? Tenemos nuestro encuentro, estuvo bien, estuvo rico, listo. No, el tantra te dice, hazlo, y sagrado no como algo, como lo que entendemos sagrado como intocable sí, no desde este aspecto religioso, sino sagrado es porque le doy su lugar, su momento y estoy presente. Cuando honro algo, porque es valioso, porque es importante, porque es sagrado. Entonces, cuando creo un ritual,
El ritual me lleva a entrar en ese estado energético, en ese estado de conciencia. Ya no puedo estar como el que llegó, te digo, de la calle, entra y no, es un espera, detengo, ordeno todo, lo pongo en sintonía, en sincronía. Me sincronizo, se me fue la palabra. Alineo, gracias. Me alineo con esas energías que necesito para estar aquí hoy. Que no es el mismo rol que hice allá afuera en la calle, ¿no? O después, o con los hijos, ¿no? Regreso y entonces permito que esa energía entre en mí. Yo entro a ese estado. Y por eso en el Tantra se enseñan muchos rituales. Y los rituales sagrados es después de que yo ya hice varias prácticas, por supuesto, pero el ritual es perfecto. Tú haces tu parte, yo hago la mía. Y entonces el encuentro es profundo. ¿Por qué? Porque ya no estoy en el mismo estado energético. Ya estoy en otro lugar. Entro a otro espacio, ¿sí? A otro templo. Y no un templo de que tiene que estar todo. A ver, el templo es acá. Acá me vivo distinto, me habito distinto y entonces llego. Para el Tantra, y qué bueno que lo tocaste, y sí era un tema que queríamos compartir, y hay mucho más que hablar de los rituales y cómo son, pero eso es importante entenderlo. La ritualización de algo lo hace ordenado, y ese ordenado te lleva a otro estado energético. Y la experiencia es mucho más profunda, cambia completamente a algo que normalmente hacemos de manera superficial. Maravilloso. Bueno, pues tenemos mucho material para seguir compartiendo con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Muchas gracias, Anaís, en esta ocasión por habernos acompañado. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Encantada. Gracias.